Compromiso serio esa presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para hablar de algo que sí me gusta mucho, que es la educación, pero tengo que advertir que posiblemente lo que vayan a oír en esta presentación es lo menos original y lo menos novedoso. Porque se ha hablado mucho del tema, quizás al final tenga ocasión de resarcirme, pero como digo, muchas de estas cosas ya las habrán oído. Yo solo pretendo decirlo de una forma tal que se sientan o más preocupados o más comprometidos o las dos cosas. Ese es como mi propósito. Entonces empiezo por el primer punto que quería mencionar, es que la educación es todo o casi todo desde la perspectiva en que uno lo mire, aunque uno la mire. Es inclusión, es equidad, es movilidad social. La educación hace libre a la gente libre elige mejor, fortalece democracias. Y sí, desde luego, la perspectiva nuestra es la del empresario, pero no puede ser que se asocie el interés nuestro en la educación solamente con la competitividad. Nada que ver. Esto es un imperativo ético. Se trata de una visión mucho más amplia a la educación. Se trata de ofrecerle, a través de la educación, la capacidad de hacer lo que valora la gente, que es distinto, porque todos tenemos unas funciones de bienestar diferentes. Y sí, claro, la educación desde luego está vinculada a las competencias, a las habilidades y a la productividad, que va a ser el factor determinante si queremos crecer por encima de las tasas que venimos creciendo. Eso yo creo que está suficientemente documentado. Digamos, el nombre del juego en materia económica se llama productividad. Y digo que la definición o el compromiso nuestro con la educación es más amplia, y yo me uno al tipo de educación que define la filósofa Martha Nussbaum, que ha venido un par de veces a Colombia, que dice que la educación adecuada es la que produce ciudadanos libres, no por su riqueza ni por su cuna, sino porque se saben dueños de sus mentes, y esto es lo que los hace verdaderamente dignos. Segundo punto, ¿de qué educación venimos? Venimos de una educación muy atrasada, de analfabetismo alto hace 30, 40 años, de coberturas muy pobres, muy bajas, de una educación muy confesional, y hemos mejorado bastante. Ya veremos que no como quisiéramos, pero sí hemos mejorado mucho. En los últimos 20 años, en las últimas pruebas PISA, Colombia fue de los 3 países que más mejoró. Estamos en el puesto 60, todavía es un puesto bastante mediocre, es media tabla, pero sí hemos mejorado. Si lo medimos por el índice sintético de la educación o de la calidad de educación, que es como la última medida, que incluye también ambiente escolar, y por eso me gusta, porque es más completa, sí tenemos algunas medidas que indican también que hemos mejorado. En primaria pasamos en 2015 de 5.07 de indicador a 5.65, en media de 5.57 a 6.01 y en secundaria de 4.93 a 5.61. En materia de educación superior, la cobertura pasó de 37% en el 2010 a 52% en 2016. Baja todavía, ya veremos qué problema tenemos ahí. Pero nos falta muchísimo. Nos hemos propuesto la meta de ser el país más educado de América Latina en el 2025. Nos falta mucho. Lamento decirles que nos falta mucho. Según una señora que se llama María Soledad Bosch, experta del BID, dice que a la tasa actual nos vamos a demorar 25 años en tener niveles de educación parecidos o promedio de la OCDE. Además, para indicarles que si bien es cierto hemos mejorado, nos falta mucho, les digo algunos datos que me dio mi amigo Bernardo Toro. Un niño alemán de 12 años sabe lo mismo que un niño colombiano de 15 años, y en pruebas recientes de acceso a universidades solamente el 47% de los aplicantes tuvieron niveles aceptables de comprensión de lectura, que es quizás la médula central de la educación, comprender lo que se lee y tener entendimiento de las lecturas que se hacen. En matemáticas también estamos muy atrasados. O sea que hasta ahora lo que hemos visto es que la educación es absolutamente esencial, es casi todo. Hemos avanzado, pero nos falta muchísimo.
Y tercer punto, lo peor de todo es que las brechas son enormes. Y aquí me parece a mí que viene la principal causa de desvelo y mortificación. Fíjense esto, cifras de Bernardo Toro, para decirlo que un periodista esta mañana dijo que uno tiene que decir estadísticas creíbles, estadísticas que tengan alguna fuente. Un niño de primero de primaria de una escuela rural pública conoce 350 palabras. Ese mismo niño de primero de primaria de una escuela privada urbana conoce 3.500 palabras. Es una brecha gigantesca. El índice sintético de calidad también según regiones. Miren esto, 2017, región andina 5.95, Amazonía 4.92. Miren entre regiones lo que está pasando. Atlántico 5.85, Sucre 4.91. Enorme diferencia. Por ciudades, Sogamoso 7.09, Boyacá por cierto tiene los mejores niveles de educación de Colombia, Quibdó 4.52. Y en materia de educación superior, de 292 instituciones educativas, solo 50, el 27%, están acreditadas en calidad institucional. Eso es muy poco. En la costa caribe, mi querida Cecilia, de 43 hay 7. Eso no está bien. Pero el cuarto punto, lo importante de todo esto es que ya sabemos qué funciona y qué no funciona. Posiblemente hace 30 o 40 años todavía estábamos en capítulo de prueba y error. Ya hay experiencias probadas y comprobadas de qué funciona en materia de educación y desde luego que se sabe también qué no funciona. En desorden, ¿qué funciona? Ahora que veo a Guillermo Perry, profesores comprometidos y evaluados. Guillermo hizo un estudio muy completo para la Fundación Compartir hace unos años, que no sé hasta qué punto se ha seguido, porque ese es otro tema que tenemos y miraremos más adelante, la continuidad de las políticas, donde se identifica qué hacer con los profesores, cómo atraer los mejores profesores y cómo remunerarlos. Hay inclusive un cálculo de cuánto se necesita en esa materia. Entonces, la primera infancia integral es absolutamente determinante, quizás probadamente por algunos economistas encabezados por Raquel Bernal, una gran economista colombiana joven. Las tasas de retorno social más altas están en la inversión que se hace en primera infancia. Y aquí nos falta mucho en esta cobertura. Entonces, primera infancia, profesores, pero hay que medirlos. No sé si se acuerdan que hace unos 3 o 4 años tuvimos un paro de FECODE, que hace muchos paros que asustan a la gente, y el compromiso fue medir a los profesores. Yo no conozco cómo ha avanzado esa medición, pero ese fue el compromiso que se hicieron. Me pagan mejor, pero permito que a través de unas filmaciones, que es una tecnología o una metodología que se usa en Chile y en otros países, tú mires cómo estoy yo interactuando con los estudiantes, porque finalmente el profesor es un medio para enseñar mejor. Eso no lo conocemos. Primera infancia, profesores, jornada única, evaluaciones permanentes. Yo celebro mucho que ahora el ICFES es una gran institución. El ICFES es una institución de altísima calidad, con gente muy profesional, y Colombia está haciendo mediciones anuales. Eso permite muchísimo dar una discusión seria, dar una discusión objetiva y tener unas metas precisas. Compromiso de padres de familia. Un reciente examen que se hizo en los Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, se midieron interacciones de padres bastante educados y padres poco educados, y el nivel de palabras que conocían los unos frente a los otros era de 3-1. Es decir, la interacción y el origen socioeconómico es fundamental. El acompañamiento de padres de familia. El BID tiene un documento reciente donde hay una cantidad de experiencias interesantísimas desarrolladas. Hay algunas que tienen que ver con enseñanza a padres de familia y otros con la capacitación del cerebro. Son las dos experiencias que me llamaron la atención, pero en general, si uno quiere acertar y tiene voluntad política y tiene eso dentro de su programa de gobierno, querida Cecilia, no es difícil dar educación de calidad, siempre y cuando pueda. Ya veremos qué obstáculos hay para que eso se dé. Pero algunas otras cifras de lo que funciona también es cuando el tamaño de la clase se reduce de 25 a 20, el aprendizaje sube 15%, y cuando la jornada se sube de 4 a 7 horas, el aprendizaje sube hasta un 10%. Un año más de escolaridad genera un ingreso laboral esperado del 8%. Todas estas son experiencias probadas. La mayoría de las fundaciones que trabajamos en el tema de educación hemos invertido unos recursos importantes en las mediciones de impacto, que es simplemente aplicar metodologías econométricas con las que se mide el impacto de política pública en las intervenciones nuestras. Es decir, uno puede darle al Estado unos programas de intervención que probadamente funcionan bien. Entonces, ya sabemos que funciona. Ahora, siendo así,
si sabemos todos, y hay unanimidad en torno a eso, que la educación es todo, que la educación es clave, y sabemos que funciona, ¿por qué no se hace? ¿Por qué unos avanzan más rápido que otros? Porque hay algunos que, como Boyacá o Santander, que están muy bien y otros que están muy mal. Y hay tres tipos de razones. Uno, falta de voluntad política, clientelismo, que es una plaga feroz que tenemos todos que combatir. La sociedad civil tiene que pararse muy firme frente al clientelismo que nos está devorando. Aquí se podría decir que no es la economía, es que es la política. Nosotros sabemos qué hay que hacer, pero ¿qué impide que no lo hagamos? La mala política. Entonces, ese es un factor determinante. La mala política, la falta de capacidad local, porque acuérdese que la educación en Colombia está descentralizada. Y tercero, la falta de plata. ¿Sí? Eso es un problema siempre. Entonces, tenemos diferentes tipos de orígenes en cuanto a las razones que explican por qué unas regiones avanzan más que otras y estas brechas se están ahondando preocupantemente, pero muy preocupantemente. Eso que les mencioné, esas cifras son unas distancias siderales. Hay veces que se juntan esos tres factores, que son las tres cosas, y ese sí es la calamidad total, y es falta de voluntad política, falta de capacidad local y falta de plata. Eso sí, pues es el desastre. Y hay casos como ese. Miremos primero el tema de la plata. Colombia gasta más o menos el 5.3% del PIB en educación. Eso es una cifra razonablemente buena. Estamos como con México y Perú, estamos ahí en los lugares de media tabla hacia arriba. Estamos bien, el 70% de esto son salarios de profesores y eso está bien. Pero aquí viene un tema que a mí me parece que justifica una conversación seria de los empresarios y es el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones lo inventamos en el 91 y le transferimos a las regiones más o menos el 48% de lo que antes era el situado fiscal. Tenga la plata, usted encárguese de salud, de educación y saneamiento básico y agua potable. Y más o menos, cifra más, cifra menos, a las regiones se les entregan más o menos 2 millones de pesos por alumno año matriculado. Antes se entregaban, fíjense qué interesante, sin considerar matrícula, simplemente ahí va la plata. Y lo que pasó, pasó muy mal, pésimos resultados. Plata sin responsabilidad no funciona. Ahora, esa es la plata que recibimos, pero no es suficiente. Si uno saca las cuentas juiciosamente de cuánto necesita un municipio mediano para tener educación de calidad decente, esa plata no alcanza. Tiene que ser complementada con esfuerzos locales, y aquí viene un problema serio. Hay ciudades, caso Medellín y Barranquilla, que hacen un esfuerzo fiscal local importante y aportan esa plata a educación, por lo tanto están invirtiendo más en educación que otras regiones. Y hay otras regiones que o viven en pereza fiscal permanente, o tienen unas estructuras tributarias terribles, o simplemente no tienen plata, no tienen la capacidad. Y eso me lleva a plantear una discusión. Yo no digo que se haga, pero que por lo menos se discuta y que sobre todo los empresarios nos ocupemos de estos temas. Los empresarios tenemos que comprometernos con las ciudades, con la educación. No podemos simplemente estar buscando réditos para nuestras inversiones. Ciertamente que lo necesitamos. Es la única forma que esto prospere. Además, porque yo sí creo, como el señor Fukuyama, que la economía de mercado ha triunfado y que la economía de mercado va a generar desigualdades inevitables que tenemos que tratar de cerrar, pero importa mucho más que demos igualdad de oportunidades. Y la única forma de dar igualdad de oportunidades, de que todos los niños y niñas salgan en la misma línea de partida, es a través de educación de calidad. Entonces, en el Sistema General de Participaciones hay unos documentos que yo creo que vale la pena mirarlos, que indican o que sugieren que debemos repartir la plata de forma diferente, bajo un concepto que se llama transferencias de igualación. Transferencias de igualación es básicamente, además de tener en cuenta población, necesidades básicas insatisfechas, mirar las brechas fiscales que tiene cada una de esas regiones, tratando de que se cierren en el entendido, que no es que le va a dar más plata a los más flojos, no, le vas a dar más plata si tienen más necesidad fiscal, por lo tanto son más pobres, siempre y cuando, y aquí viene el estímulo, aquí viene el incentivo, hagan todo lo posible para recaudar lo que deben recaudar. Porque la disimilitud entre los recaudos es Bogotá, Medellín, Barranquilla, creo que deben estar alrededor del 3% del PIB de recaudo, de esos tributos locales, y llega hasta el 0,8, 0,7 o 0,9. Esa diferencia es notable. De manera que yo creo que en materia de plata bien vale la pena dar esa discusión. Este trabajo está incluido en un documento también del BID que se ha especializado en la educación, que prepararon unos economistas costeños, Jaime Bonet, gerente del Banco de la República aquí en Cartagena, y Jorlan Ayala,
vale la pena mirar eso, vale la pena que los empresarios nos enteremos de eso, porque lo que más importa para nosotros es que la cancha esté nivelada, y la cancha se nivela empezando por la educación. Entonces, en el tema de plata les dejo la inquietud de que el tema de plata se puede mirar de una forma diferente. Bien haría también el gobierno central en auspiciar estudios para que busquen recetas o fórmulas de desatrasar el tema tributario de las ciudades y las regiones que están muy atrasados. Hay otros temas en los que la plata es necesarísima y el primero es primera infancia. Para 2,5 millones de niños que se estima que están fuera de este sistema y que son vulnerables se necesitan 6 billones de pesos. Pero además el otro tema que hay es que la primera infancia no tiene fuentes recurrentes de financiación. En el Sistema General de Participaciones hay unas partidas condicionadas y lo que ha hecho este programa reciente de Cero a Siempre es coger una serie de platas de diferentes instituciones, juntarlas y hacer un trabajo. Pero no hay sistemáticamente una fuente que financie la primera infancia. Y ese es un tema absolutamente determinante. Lo que no se corrige en la primera infancia difícilmente se corrige después. Jornada única, tema central. En Colombia faltan 25.000 aulas, eso es bastante, para que los niñitos estén 8 horas en vez de 4 y aprendan mucho más, y eso vale 3 billones de pesos. Debería unirse este tema a la discusión de la Comisión de Gasto Público, es decir, qué estamos haciendo con la plata de los 77 billones en subsidio que tenemos, qué se puede dar, qué no se puede dar, y mirar cómo migramos plata que no se necesite a fortalecer todo el tema de la educación. Entonces, dejo ahí el tema del dinero, que es un tema que es importantísimo, pero desde luego que importa cómo lo inviertes, cómo se invierte, y en eso juega un papel determinante la capacidad local, que es un tema que yo creo que no hemos tratado mucho. Yo pienso que desde el 91 desdeñamos la importancia de las capacidades locales, de las instituciones locales, y yo creo que estamos pagando las consecuencias de eso. Todavía es el momento que los resultados de todo este tema del Sistema General de Participaciones y aún de regalías depende de la capacidad local. El tema de transferencias de igualación plantea una discusión de fondo y es el esquema de centralización que vamos a seguir utilizando en este país. Yo creo que no está funcionando. Y no está funcionando porque, si bien es cierto, tenemos unas platas del SGP que invertimos, la mayoría o parte de los recursos que se invierten están siendo atrapados por el clientelismo. Entonces, todo este tema de cupos indicativos y demás es el vínculo que hay entre Estado central y región. Y no puede ser. Eso tenemos que romperlo. Insisto, el clientelismo es un enemigo feroz al cual todos, sin excepción, tenemos que oponernos porque es lo que impide que hagamos las cosas que sabemos que hay que hacer. Ahora, cuarto punto, ¿qué necesitan los empresarios? ¿Qué queremos los empresarios? Cuando nosotros queremos conformar nuestros equipos, tenemos unas exigencias altísimas, con razón, porque competimos en unos mercados mundiales. Entonces, somos pretenciosos y tenemos amplias aspiraciones. Queremos buenas universidades, gente bien preparada, que tenga pensamiento crítico. Este es un tema central en la Fundación Promigas, y perdón por la cuña, estamos trabajando hace 10 años en el tema de pensamiento crítico. Entre otras cosas porque yo creo que es el único intento o aproximación de antídoto para la famosa posverdad. Es simplemente no creer, es simplemente ir a los postulados de la filosofía socrática de preguntarse por qué y no dar por sentado que porque lo dice Internet es verdad. Esto va a seguir, esto en las redes es difícil atraparlo, es difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que el único antídoto es enseñarle a la gente a hacer sus propios juicios, a hacer juicios razonados y no tragar entero. Entonces, todo eso es lo que queremos: trabajo en equipo, sentido ético, en fin, nosotros ciertamente conseguimos gente muy preparada. Si cuando escarbamos muy bien conseguimos gente muy preparada, aunque estudios recientes, un estudio que se hizo en la Cámara de Comercio de Barranquilla hace unos años, el 78% de los entrevistados empresarios dijeron que a la mayoría de la gente le faltaba pensamiento crítico. Pero si nosotros queremos todo eso, no será nunca posible si no trabajamos en las bases, si no trabajamos en la primera infancia, si no trabajamos en la educación básica, porque esa es la piedra angular en que se soporta esto. Esto para decirle que los empresarios no pueden estar solamente pendientes de la educación secundaria. Sí, está bien que sea un tema que lo abordemos, pero tenemos que trabajar desde abajo. Y se oye permanentemente una queja o un clamor o una petición de que faltan técnicos y que faltan ingenieros
y alguien dijo que sobraban poetas. A mí me parece un despropósito eso, pues, porque, a ver, pues, si el tipo le gusta la poesía, que estudie poesía, ¿verdad? Entonces, yo sí creo genuinamente, digamos, en una noción más bien libre, que la gente estudia lo que le gusta. Y si justamente uno de los grandes logros de esta generación es que los muchachos pueden estudiar lo que quieran. Álvaro Restrepo no, o sea, a ver, no, hace 30 años era imposible decir una cosa distinta. Entonces, yo creo que la clave consiste en descubrir tempranamente las vocaciones de la gente. ¿Qué le gusta a Juan Ricardo Ortega? ¿Qué le gusta? O sea, descubrir tempranamente las vocaciones es la clave de la educación y no pretender que tengamos técnicos, ingenieros mecánicos, porque sí. Lo que sí tenemos que tener es profesores buenos, que eduquen bien y que hagan que la ciencia, la matemática sea agradable, que estén motivados aprendiendo eso. Eso es el secreto. Bien lo decía Gabo en su formidable escrito de Un país al alcance de los niños, hay que descubrir tempranamente las vocaciones. Dicho esto, y ya para terminar, con todo este panorama que les cuento, que se los dije, se los prometí que no era original, ¿qué hacemos nosotros? Entonces tenemos dos alternativas, como en los carnavales de Barranquilla, los vemos desde el palco, cómodo, agradable, o nos metemos abajo a bailar, como hizo Guillermo Perry hace rato que lo invité, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí o no? La gente no cree, sí. Yo creo que hay que meterse. Yo creo que los empresarios no podemos ser espectadores cómodos de todos estos temas. Yo creo que los empresarios tenemos una trascendencia mucho más allá de lo que hacemos. Sí, la inversión privada es fundamental. Hay que reivindicar la importancia de la inversión privada. Es el único sistema factible. Todo lo que han inventado para oponérselo a la economía de mercado, capitalismo, ha fracasado. Lo último es el patético fracaso del socialismo del siglo XXI, que nadie sabe qué significa. Entonces, pero tenemos que entender que nuestro rol va más allá, insisto, de pedir réditos a largo plazo para que nuestros emprendimientos perduren. Esa es la esencia de todo. Entonces, yo creo que hay que meterse y la pregunta es, ¿cómo se mete uno en este tema? Bueno, hay varias formas. Esta es quizá la parte nueva que les quería contar. Empresarios por la Educación tiene 16 años, fue una iniciativa que creamos por con liderazgo de Nicanor Restrepo, gran amigo y extraordinario empresario. Lo creamos hace rato, le dedicamos tiempo, nos gusta, tenemos un grupo de amigos comprometidos con esa causa, pero estamos en plan de volvernos un observatorio de la educación en Colombia, porque a todas estas la educación, ustedes saben que no tiene superintendencia, entonces no hay una centralización de la vigilancia de lo que se hace con la educación. Eso explica que yo, que soy curioso con ese tema, no sé qué ha pasado con la medición de los profesores y muchas otras cosas. Ahora, yo no quiero con eso decir que tengamos que tener una superintendencia. No, las instituciones no resuelven los problemas. Las leyes no resuelven los problemas. Las ganas resuelven los problemas. Las ideas resuelven los problemas. Entonces, vamos a ser unos observadores y necesitamos una alianza con los medios para que divulguen lo que importa en la sociedad. Lo que importa aquí es la educación, que tengamos educación de primera calidad. Hacerle seguimiento y pedirle a los mandatarios, porque es responsabilidad de ellos, que le den educación de calidad a sus ciudadanos. Había un programa en Brasil que hace unos años copiamos. Si tu candidato no tiene un buen programa de educación, cambia de candidato. Y así de ese tamaño es. Entonces, vamos a hacer un observatorio, los invitamos a todos. En este amplísimo mundo de la educación cabemos todos. Queremos hacer un seguimiento juicioso para que sea una discusión ordenada. Segundo, los cómo vamos me parece que son una estupenda instancia de diálogo entre una sociedad civil y un mandatario. Aún los alcaldes más populares, lo pongo un ejemplo que conozco, Alejandro Char, que es el alcalde más popular que ha habido en Colombia, está muy pendiente de los cómo vamos, porque tiene divulgación y es una medida seria, no es una medida subjetiva, no es una medida caprichosa, no es un arranque de alguien que dice, no, ahí están las medidas. Entonces, la forma de involucrarnos nosotros, además de aportar recursos a las fundaciones y a la filantropía, y de entender el tema, y de leer sobre el tema, y de entusiasmarnos con el tema, es el observatorio, los cómo vamos, hacerle seguimiento a los medios y pactos por la educación. Yo creo, ya que hay un señor que accidentalmente llega a leer, no tiene más cosas diferentes a que, digamos, promulga que en las democracias modernas los pactos son esenciales, o sea, porque hay muchos desacuerdos, la información fluye muy rápidamente, es muy probable que no estés de acuerdo, las afinidades hay que identificarlas e importa mucho hacer pactos sobre temas esenciales. Nosotros acabamos de hacer un pacto por la educación en Barranquilla.
Yo considero que eso es uno de los logros grandes que el empresariado de mi ciudad hemos obtenido. Tenemos un pacto con unas medidas específicas, con unos planes de seguimiento, con unas metas ambiciosas, logrables y medibles a 10 años. Ese pacto lo radicamos en el Ministerio de Educación, está avalado por la Fundación Promigadas, Empresarios por la Educación y la Universidad del Norte, y permite que uno mida, sea quien sea el secretario que venga, los avances, y diga públicamente esto va mal o esto va bien. Yo creo que eso importa mucho, pero sería más importante todavía que la iniciativa de esos pactos viniera de los empresarios de estas ciudades. Como quiera que la educación está descentralizada, que demuestren los empresarios su compromiso, que no todo es plata en la vida, señores, a trabajar por la educación en estos pactos. Entonces, veeduría, pactos, porque la voluntad política, de alguna forma, si no la hay que inducirla. Y uno induce la voluntad política diciéndole a la gente qué es lo que le importa. Y publicando cómo van y tratando de elevar el nivel de la discusión. Quedan algunas inquietudes. El tema del SENA, yo creo que hay que mejorarlo. Tiene que haber más pertinencia. Funciona irregularmente, en algunas ciudades bien, en otras ciudades no tan bien. No veo un sistema uniforme del SENA. Las acreditaciones obligatorias, a mí me parece, pues, y esto no compromete a nadie, que no tiene sentido que una universidad estatal no tenga acreditación institucional. Pues, no sé, ¿cómo por qué? Entonces yo creería que tenemos que ser un poco más estrictos en eso. No puede ser que en Colombia, de 300 instituciones educativas, solamente 50 pueden decir que cumplen unos niveles de calidad más o menos decentes. Lo que estamos generando una expectativa enorme que va a ser frustrada porque no estamos dando educación a tiempo. Bueno, una preferencia particular, yo enseñaría economía. Yo enseñé economía en el libro de Jean Tirole sobre economía del bien común, que se lo recomiendo. Dice, si se enseña economía desde chiquito, las discusiones políticas van a ser mucho más interesantes y la gente va a entender de qué se trata lo que estamos hablando. Cuento con todos. Yo espero que nos acompañen en estos compromisos. Yo creo que este es el futuro del país. Mucho de lo que pase aquí, como dice el título de Actuación de Colombia, tiene que ver con lo que hagamos en educación. Hemos avanzado. Para concluir, nos falta mucho, lo podemos hacer, falta voluntad política, pero tenemos que hacer pactos, mediciones y compromisos de todos. Y esta cita me encantó, la encontré en un documento del Banco de la República, de mi amigo Meisel, sobre este tema. Dice así, este señor se llama Enrique Cortés, es un liberal radical del siglo XIX, tío, abuelo, eso lo supe después, de José Alejandro Cortés, que dijo en 1876, el problema del progreso no tiene más que una solución, la educación. Eso sigue siendo verdad. Muchas gracias.